Hola, buen día a todos y todas, bienvenidos. La verdad es que para nosotros es un gusto y un honor estar aquí esta mañana dándole la bienvenida a todos y todas a esta primera jornada de neurociencias y tecnología médica organizada por el Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que ahora nos vamos de lleno al tema que hoy día nos reúne, que es la neurociencia, ¿verdad? Vamos a empezar con el primer eje de temas, al eje que le quisimos denominar trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos. Y para empezar, como primer expositor, tenemos a nuestro invitado. Vamos a darle la bienvenida al doctor Claudio Román. El doctor Román es ingeniero civil biomédico de la Universidad de Concepción, magíster y doctor en ciencias de la ingeniería de la misma casa de estudios. El año 2022, su tesis doctoral fue premiada por el Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida como la mejor tesis doctoral en la categoría científico-técnica. Ha sido profesor en asignaturas relacionadas con lenguajes de programación y su aplicación para el procesamiento de señales e imágenes médicas. Además, ha participado en diversas publicaciones y proyectos de investigación en temas relacionados al procesamiento de imágenes cerebrales, específicamente para el estudio de la estructura de la materia blanca superficial. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto postdoctoral en la Universidad de Valparaíso relacionado al análisis de datos multimodales para el estudio del deterioro cognitivo en supervivientes de leucemia. Le damos la bienvenida al doctor Román, quien hoy nos dictará la conferencia titulada Métodos para el análisis de fibras cerebrales calculadas a partir de tractografía. Así que bienvenido, doctor Román. Bueno, entonces me presento, soy Claudio Román y bueno, lo que voy a presentar principalmente es cómo usar las imágenes de resonancia magnética de difusión para explorar el cerebro, conocer cómo está conectado el cerebro y con esto tener también aplicaciones en diversas patologías neurodegenerativas del cerebro. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de qué es lo que estudiamos. Entonces, estudiamos principalmente fibras cerebrales, extraídas a partir de este tipo de imágenes. Las fibras cerebrales, ¿cierto? Que es prácticamente lo que está en la materia blanca. Estas fibras se pueden clasificar de distintas formas de acuerdo a las zonas que conectan. Por ejemplo, acá se muestran las fibras de asociación que conectan distintas zonas dentro de un mismo hemisferio cerebral, las fibras comisurales que conectan zonas de distintos hemisferios y fibras de proyección. Recientemente nuestro estudio se centra en las fibras de asociación corta, que son las que están en la parte más superficial y por su tamaño y variabilidad son más difíciles de estudiar, por lo tanto han sido poco exploradas. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son las bases de las imágenes de difusión? Bueno, esto se centra en la difusión de las moléculas de agua en distintos medios. En este caso, en el tejido cerebral, ¿cierto? Esta difusión de las moléculas de agua está restringida por las estructuras que componen el cerebro. Entonces, cuando hay un ambiente libre de difusión, como por ejemplo agua, como aparece acá, la difusión de estas moléculas de agua es libre. Por lo tanto, tiene esta distribución gaussiana y es similar en distintas direcciones. En cambio, cuando hay un medio restringido, como en el caso del cerebro, como en el caso de los axones que contienen mielina y restringen la difusión del agua, entonces acá la distribución de la difusión cambia. Ya la difusión está restringida. Y en el caso del cerebro, entonces, la difusión va a tomar como dirección la dirección de la trayectoria de los axones neuronales. Y así nosotros podemos hacer una estimación de la trayectoria de las fibras cerebrales. Entonces, aquí se muestra, por ejemplo, que en cada voxel de la imagen de difusión se calculan, en realidad son varias imágenes que componen esta única imagen de difusión. En cada voxel se mide la difusión en distintas direcciones y en el fondo uno tiene una imagen por cada una de las direcciones. Entonces, mientras más direcciones se miden, va a ser de mayor calidad la información direccional que vamos a tener.
y gracias a esto vamos a poder hacer posteriormente un seguimiento de la trayectoria de las fibras. Entonces aquí se muestra, por ejemplo, un axón neuronal que contiene mielina, lo cual restringe la difusión del agua. Por lo tanto, el agua difunde en cierta dirección. A partir de esta imagen de difusión, nosotros calculamos un método de reconstrucción. Este método de reconstrucción calcula para cada voxel cuáles son las o la dirección más importantes, más predominantes. Por ejemplo, acá a la izquierda se muestra un medio de difusión isotrópico, es decir, donde el agua difunde en distintas direcciones de igual medida, de forma desordenada. En cambio, acá a la derecha se muestra un medio anisotrópico, es decir, más restringido, donde la difusión del agua toma una dirección principal bien marcada. Entonces, este método de reconstrucción que se muestra acá, que es el tensor de difusión, que es uno de los métodos más utilizados porque es más rápido de calcular, y se representa de esta manera la difusión, como un elipsoide. Entonces, cuando la difusión es libre, este elipsoide toma una forma más esférica, y cuando la difusión está más restringida, toma esta forma más elipsoidal, ¿cierto? Con una dirección principal más marcada. Está más alargado el elipsoide, marca bien una dirección principal. Entonces, con eso podemos hacer este seguimiento de la dirección de las fibras. Al calcular este método de reconstrucción con tensor de difusión, esto ya nos permite extraer información valiosa de la materia blanca. Esto nos permite calcular, por ejemplo, este índice que se llama anisotropía fraccional, que se calcula a partir de los valores propios que componen este elipsoide. Entonces, este índice se ocupa como medida de la integridad de la materia blanca cerebral. Esta integridad, ¿cierto? Este índice puede disminuir o aumentar de acuerdo a diferentes factores, principalmente la integridad de la mielina, que cubre los axones neuronales. Además de esto, se pueden extraer otras medidas de difusión, como por ejemplo difusividad media, difusividad radial, axial. Y bueno, como podemos ver acá, esta sería una imagen que muestra por cada voxel, ¿cierto?, esta anisotropía fraccional, y se ve claramente la estructura de la materia blanca, ¿cierto?, donde hay fibras cerebrales, hay más difusión y hay más anisotropía fraccional. Pero bueno, hay formas en las cuales nosotros podemos hacer mediciones más precisas. Si nos ayudamos, por ejemplo, con fascículos cerebrales, podemos hacer mediciones más localizadas. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, como mencionaba antes, la anisotropía fraccional aumenta, por ejemplo, con cosas como la densidad del empaquetamiento, aumenta también cuando es menor el diámetro del axón, y aumenta cuando, perdón, y disminuye cuando hay una reducción de la mielina. Y esta es como la parte importante que nos habla de la integridad, ¿cierto? Cuando hay una enfermedad degenerativa, se reduce la mielina, por lo tanto, baja la anisotropía fraccional. Luego de calcular este método de reconstrucción del cual hablé antes, nosotros ya podemos usar esta información direccional en cada voxel de esta imagen para ahora reconstruir la trayectoria de la fibra y así hacer una reconstrucción tridimensional de estas trayectorias. Y esto lo hacemos con un método de tractografía. Entonces, hacemos una reconstrucción tridimensional de estas fibras. ¿Cómo funciona esto? Se sitúan semillas en esta imagen de reconstrucción y se hace un seguimiento de la dirección más probable o las direcciones más probables de acuerdo al método de tractografía. Entonces se va haciendo un seguimiento y así se van construyendo estos tractos. Ahora, mencionaba que el caso del DTI o tensor de difusión es el más utilizado clínicamente. El detalle es que tiene algunas limitaciones, porque como mencionaba, esto representa la difusión como un elipsoide que tiene solamente una dirección principal. Entonces acá se muestran voxeles donde hay poblaciones de fibras que pueden ir en una u otra dirección o incluso pueden haber cruces de fibras con distintas direcciones. Entonces cuando hay una dirección clara, el elipsoide representa bien hacia dónde va la difusión, representa bien la dirección principal. Si es que ya las fibras se están abriendo como este segundo caso, el tensor ya marca un poco menos esta dirección más probable. Y cuando hay cruces de fibras como estos tres otros casos, o cuando hay fibras cambiando de dirección dentro del mismo voxel, ahora el tensor ya no representa bien esta dirección, porque en un solo voxel hay más de una dirección principal. Entonces aquí está la limitación del tensor.
Entonces, para fines más de investigación se suele utilizar modelos, modelos más complejos y también imágenes de mejor calidad que nos permiten aprovechar mejor la información direccional en cada voxel. Acá se muestra, por ejemplo, una tractografía determinística, donde se va siguiendo, ¿cierto?, las direcciones más probables y con eso se reconstruyen las fibras cerebrales. Y acá a la derecha se muestra ahora otro método de tractografía probabilística, donde se sigue no solamente la dirección principal. Entonces esto nos permite reconstruir trayectorias que no son posibles de construir en la tractografía determinística. Lo que sí, obviamente, en este caso se generan más fibras, contiene mucho más ruido, ¿cierto? Hay fibras falsas también que se construyen por el hecho de usar también otros posibles caminos. Entonces, acá se muestra un ejemplo del tensor de difusión, cómo se representa la difusión con este elipsoide. Y acá, más recientemente, existen las imágenes de mejor resolución. En este caso, imágenes Hardy, que son imágenes de alta resolución angular. Este tipo de imagen ahora contiene, por lo general, mayor cantidad de direcciones, como se muestra acá desde 55 a 100 direcciones por voxel. En el caso del DTI son desde 6 direcciones, entonces acá hay mucha más información direccional en las imágenes Hardy. ¿Qué nos permite esto? Poder aplicar métodos de reconstrucción de mejor calidad que nos permiten en un solo voxel poder representar más de una dirección principal, como en este caso, donde hay dos poblaciones de fibra o dos direcciones principales. Y esto permite una mejor reconstrucción de la trayectoria de las fibras, en el caso sobre todo de cruces de trayectorias. Entonces, bueno, estos otros métodos de reconstrucción son, por ejemplo, dentro de los más conocidos, Q-Ball Imaging y también Spherical Deconvolution. Y esto logra hacer este mapa de probabilidades de dirección, ¿cierto? Gracias a esta función de distribución de orientación de las fibras. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos al momento de estudiar este tipo de datos? Bueno, primeramente buscamos estudiar la estructura de la materia blanca cerebral, hacer un análisis de población para ver cuáles son las características en común en la materia blanca de una población de sujetos, y también calcular conectoma, es decir, para estudiar cómo el cerebro está conectado, qué partes de la corteza cerebral están siendo conectadas por las fibras cerebrales. Entonces, para esto ocupamos distintas técnicas o herramientas, como por ejemplo la segmentación de fibras. Hay distintas formas de realizar segmentación de fibras. Por ejemplo, realizar segmentación en base a un atlas de fibras cerebrales o segmentar fibra a partir de un atlas de regiones de interés. En este segundo caso, uno toma dos regiones de interés y calcula qué fibras conectan estas dos regiones. Y así se puede extraer información como cuántas fibras están siendo conectadas, la densidad de fibras, entre otras cosas. Otra técnica que ocupamos para estudiar estas fibras cerebrales, ¿cierto? La materia blanca, es el clustering de fibras. Esto es un método exploratorio, es decir, para conocer cómo el cerebro está conectado. Y con herramientas como esta nosotros podemos construir un atlas de fibras multisujeto, por ejemplo. Y esto se basa en una medida de distancia entre pares de fibras. Acá podemos ver que una fibra cerebral está construida por coordenadas en el espacio, ¿cierto? Unidas. Entonces, para medir distancia entre dos fibras, uno mide distancia entre puntos correspondientes, distancia euclidiana, y selecciona uno, por ejemplo, como referencia la distancia máxima. Entonces, esa es una medida bien restrictiva de medir distancia entre pares de fibras. Y eso uno lo ocupa como medida de similitud para agrupar varias fibras en un solo fascículo de fibras. Entonces acá se muestra un ejemplo de donde se utilizó clustering jerárquico para la formación de un atlas de fibras. Entonces, acá están las fibras en bruto, luego de la tractografía. El clustering puede ayudar primero para reducir la dimensionalidad de los datos de entrada, porque por lo general se calculan una gran cantidad de fibras en la tractografía, desde 1 millón incluso hasta mucho más, hasta 30 millones, por ejemplo, por sujeto. Entonces, primero el clustering nos puede ayudar para reducir la dimensionalidad. Si hacemos eso, es posible hacer análisis intersujeto, porque si se tiene una cantidad inmensa de datos, aplicar algoritmos como clustering se hace imposible si se tienen demasiados datos de entrada.
Luego se puede hacer un clustering intersujeto y así llegar a un atlas multisujeto, es decir, un atlas que nos indiquen los fascículos comunes entre diferentes sujetos. Y teniendo un atlas como estos, podemos segmentar luego otros sujetos para determinar, para encontrar estos fascículos presentes en otros sujetos y usarlos para realizar distintas medidas, como por ejemplo medir anisotropía fraccional en el volumen que ocupan estos fascículos. Entonces acá vamos a mostrar, por ejemplo, el caso de clustering intrasujeto. Clustering intrasujeto se ocupa, como mencionaba antes, entonces, como para reducir la dimensionalidad de los datos de entrada y para explorar un cerebro único, como se muestra acá. Acá se usó clustering jerárquico como clustering intersujeto. La desventaja del clustering jerárquico es que ocupa más recursos computacionales, por lo tanto es más lento y es más difícil aplicarlo con una gran cantidad de fibras. Pero más recientemente, bueno, ¿para qué nos ayuda así antes de mencionar lo otro? Acá tenemos un fascículo de fibras que contiene distintas poblaciones de fibras con distinta dirección. Entonces, si nosotros agrupamos por clústeres, podemos representar estas distintas partes con centroides, que contienen como esta información direccional principal. Ahora sí, más recientemente nuestro equipo ha desarrollado este método de clustering, que se llama Fast Fiber Clustering, que ahora está basado en otro tipo de clustering K-means. En este caso es un clustering rápido de aplicar que permite calcular clustering tubulares bien delgados que pueden ser posteriormente representados por un centroide. Entonces esto ayuda bastante a reducir los datos de entrada de una forma bien rápida y poder así hacer análisis intersujeto. Luego se puede aplicar otra etapa de clustering, como mencionaba, un clustering intersujeto, es decir, agrupar alinear las fibras de varios sujetos en un único espacio común estándar y así posteriormente hacer un análisis intersujeto. Así uno puede identificar, por ejemplo, los grupos de fibras comunes entre una población determinada. Acá se muestra un ejemplo donde, bueno, hay que pasar por distintos procesos como la medida de distancia, la formación de un grafo de afinidad, al cual le aplicamos el clustering jerárquico que forma este dendrograma, que posteriormente se subdivide para determinar los distintos clústeres o los distintos fascículos de fibras. Ahí se muestra algunos clústeres, ¿cierto? Según su distancia, ¿cierto? Según el largo de estos fascículos. Entonces se puede ver que los fascículos cortos tienen más forma de nu y que están en la parte más superficial. Más recientemente estamos centrados en este tipo de fibras, nuestros estudios. Bueno, acá se muestra un atlas de fibras largas o fibras que pasan por la materia blanca profunda. ¿Ya? Estos fascículos, como son más grandes, son más fáciles de estudiar y por lo tanto han sido bien explorados. Y están bien documentados. Entonces hay fascículos bien conocidos acá, por ejemplo, fascículo arqueado o las fibras del cuerpo calloso, por ejemplo. Entonces, fascículos que han sido bien estudiados. Entonces, este atlas lo podemos usar, como mencionaba, para hacer segmentación de fibras. Entonces, nos guiamos con este atlas de fibras y podemos identificar estos mismos fascículos en un sujeto X. Entonces acá se muestra, por ejemplo, varios sujetos segmentados para un estudio determinado, donde se estudia, por ejemplo, el desorden bipolar. Entonces se ocupan pacientes y controles y se hacen comparaciones. Entonces, por ejemplo, se puede tomar un fascículo segmentado y medir, acá se muestra la imagen de anisotropía fraccional, podemos entonces medir este índice en el volumen que ocupa el fascículo. Entonces hacer una medición mucho más precisa de la anisotropía fraccional. Y además de poder calcular otros índices como número de fibra o volumen de estos fascículos. Entonces acá se muestran algunos resultados donde se muestra que en pacientes con bipolares, ¿cierto? Hay un decremento de la anisotropía fraccional generalizada en distintos fascículos como el cuerpo calloso o el cíngulo o fascículo arqueado. Ya. Acá se muestran ahora atlas de fascículo de fibras cortas. Este es un fascículo que se desarrolló por ahí por el 2017. Y más recientemente hemos desarrollado este atlas, ahora el 2022, ¿cierto? Fue publicado, que tiene una mayor cantidad de fascículos de fibra, un total de 525 fascículos a lo largo del cerebro y con una buena cobertura total del cerebro. Así que, cubre casi la totalidad de la superficie cerebral.
Acá se muestra una aplicación de estos tipos de atlas donde también se ocupó la segmentación para estudiar la información de estos fascículos en los pacientes segmentados, donde también se encontró, por ejemplo, una reducción de la anisotropía fraccional generalizada en los grupos con bipolaridad, ¿cierto? Y esquizofrenia en este caso también se estudió, en estos fascículos en específico. Acá se muestra así, otro caso de esclerosis múltiple donde se usó un método parecido, ¿ya? Que, bueno, sigue la misma lógica, ¿cierto? Segmentar un sujeto y hacer mediciones en estos fascículos segmentados. Y acá, por último, voy a mostrar otra técnica que hemos estado haciendo, que es calcular una parcelación cortical a partir de fibras cerebrales, ¿ya? Es decir, una parcelación cortical basada en la difusión. Y para hacer esto, lo que hacemos es, bueno, primero usar los atlas que tenemos, ¿cierto? Juntar la información de atlas de fibras largas y cortas, hacer una segmentación de fibras sobre unos sujetos. También contamos con la información de atlas ya construidos, ¿cierto? Atlas preliminares de la corteza cerebral. Luego usamos la información de la intersección de estas fibras con el mallado de la corteza cerebral, para así formar las nuevas parcelas cerebrales. Entonces, bueno, esto es procesado tiene un postprocesamiento que consiste en, bueno, pulir un poco esto, uniendo, por ejemplo, parcelas cercanas y cubriendo espacios bueno, puliendo un poco las parcelaciones finales para que no queden espacios en blanco, ¿cierto? O espacios aislados, ¿cierto? Y finalmente se puede obtener una nueva parcelación cortical basada en la difusión, como se muestra acá a la derecha. Entonces, este es el atlas preliminar de la corteza cerebral, ¿cierto? Y acá una parcelación obtenida a partir de la difusión. Bueno, y esas son algunas de las aplicaciones que podemos realizar con ayuda de la resonancia magnética de difusión. Muchas gracias.